La clase pasada nosotros hemos visto el comercio electrónico, hemos visto la importancia que tiene, hemos visto los distintos tipos de negocio que hoy día existen, ¿cierto? Y que la verdad es que la mayoría de las empresas buscan intensificar sus ventas o tener un 100% online. Hoy en día prácticamente ninguna empresa no está presente en un entorno electrónico, ¿cierto? Sea de la forma que sea, es decir, no necesariamente va a tener una página web, sino a lo mejor mediante su entrega se utiliza alguna una aplicación o con su relación con los proveedores. También se utiliza o se hacen los pedidos electrónicamente de diversas formas. Para nosotros, esto es algo muy importante lo que veremos ahora, que es la seguridad. Debido a que el comercio electrónico necesita varias cosas. Primero, pagos de forma online. Además, información se transmite mediante, mediante el aire, mediante dispositivos. Información que muchas veces es muy delicada. Entonces, yo no deseo que la información ni de mis clientes, ni de mis proveedores, ni siquiera la información de mi empresa caiga en manos no adecuadas. Para eso entonces nosotros veremos este segundo tema que es de firma electrónica seguridad. Terminando de ver esta parte, nosotros tendremos nuestra próxima ya evaluación. Bien, em, la seguridad es algo muy importante. Me gustaría saber qué entienden ustedes por esta palabra, por seguridad. ¿Qué entendemos o qué significaría seguridad? No, no hay comentarios. Seguridad. Cuando yo digo, oh, ¿sabes qué? Este automóvil es más seguro que este otro. eh, ya que salgámonos del entorno online. Cuando yo digo, mira, este automóvil es más seguro que el otro automóvil, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Por qué es más seguro, creen ustedes? ¿Por qué algo será más seguro que otra cosa? O yo podría decir, oh, ahora sí la casa quedó más segura. También puede ser un comentario con respecto a ese, ¿cierto? Si es que la casa es más segura, si es que el automóvil es más seguro. ¿Por qué estaré diciendo eso yo? ¿Qué significará seguridad? ¿Qué significará este término? Seguridad. Catalina, ¿piensas tú que podría ser? ¿Tiene algo que lo protege? Tiene que ver con un tema de protección, ok, está bien, está bastante bien. A eso tiene algo, nosotros le llamamos medidas o acciones, ¿ya? Medidas o acciones. Por lo tanto, seguridad para nosotros va a ser el conjunto de medidas o conjunto de acciones, como quieran ustedes llamarlo, para conseguir algunos objetivos. Bien, un conjunto de medidas para conseguir algunos objetivos. Fiabilidad es la probabilidad en que un sistema se comporte tal cual como se espera de él. Eso para nosotros es fiabilidad. ¿Ya? Seguridad, entonces, son las cosas que nosotros hacemos y fiabilidad tiene que ver que se comporte como nosotros esperamos que se comporte. Bien, por ejemplo, yo podría tomar medidas de seguridad en mi casa, entonces, para que no entre ningún extraño, en el límite del terreno, yo pongo una reja o pongo una división
¿cierto? Para que las personas no entren. ¿Qué es algo fiable? Es que si alguien empuja eso, no se caiga, por ejemplo. Y yo espero que eso se afirme, porque es una reja, ¿cierto? Entonces, si alguien se afirma de la reja y si la reja se cae, podríamos decir que yo he tomado algunas medidas de seguridad, pero esas medidas no son fiables. Es decir, no se comporta como se espera que se comporte. Bien. Imagínense que yo instalé una medida de seguridad, una reja que mide 1 metro de alto. Em, entonces una persona, un ladrón, fue y saltó la reja, por la verdad que era tan bajita la reja de 1 metro de alto que sería muy fácil saltarla. Entonces un ladrón vino y saltó esa reja. ¿Yo tuve medidas de seguridad? Sí las tuve. ¿Esa reja se comportó como se esperaba que fuera? Sí, la verdad que sí. Tenía 1 metro de alto, no podía hacer más la reja. Fue fiable, ¿ya? Entonces, ojo con esto, hay que entender estos significados. Cuando se comporta como se espera, aunque lo que se espere sea poquito. ¿Se entiende, no? Es decir, la verdad que esa reja es para que no entren perros, no es para que no entren ladrones, ¿cierto? Se comporta como se espera. Y a eso entonces nosotros vamos con fiabilidad. Seguridad es el conjunto de medidas necesarias para conseguir los objetivos enmarcados. ¿Ya? Eso para nosotros es seguridad. Eh, Son todas las acciones. Ahora, con respecto a estos tipos, es que nosotros también tenemos que analizar nuestros sistemas de seguridad que tenemos en nuestra empresa. Entonces, nosotros tenemos un comercio electrónico, por ejemplo. Imagínense ustedes. Pero cuando entran 10 personas, voy a poner algo un poquito más. Cuando entran 100 personas a la vez, el sistema se cae. A lo mejor el sistema no es fiable, porque yo espero vender una gran cantidad. Entonces puede ser que el sistema no sea muy fiable, ¿cierto? Si yo espero vender una gran cantidad, por supuesto que necesito que las medidas necesarias, ojo, que yo debo tomar, deben ir hacia conseguir los objetivos. Por lo tanto, muchas veces nosotros creemos que seguridad solamente está enfocado en prevenir robos. Casi siempre pensamos eso, ¿ya? Pero la seguridad va enfocada en múltiples aspectos, desde como el ejemplo que yo estoy poniendo, que puedan ingresar muchos clientes a la vez y que podríamos decir, el sistema falló. Bueno, el sistema no es seguro. Si falló, no es seguro. ¿Por qué? Porque atenta contra la fiabilidad. Bien, atenta contra la fiabilidad. Hacia allá se enfoca entonces. Entendiendo eso entonces, la seguridad tiene 4 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Los objetivos fundamentales que tiene la seguridad es confidencialidad, es decir, que en otras palabras, dentro del sistema solamente pueden acceder las personas autorizadas, los elementos autorizados, ¿ya? Solamente los elementos autorizados. Alguien que no esté autorizado no debería por qué ver algo que no le compete, ¿cierto? Confidencialidad. Integridad significa que tiene que ver ya con la modificación, es decir, que dentro del sistema solamente tengan acceso a ser modificados solamente los autorizados y de forma controlada. Eh, por ejemplo, una persona fuera de la universidad no podría entrar a sistema, ¿cierto?
al sistema para poder ver o visualizar la nota de algún alumno. No podría suceder, porque sería un atentado contra la confidencialidad. Dentro del mismo sistema, una persona que sí tiene acceso, ustedes mismos tienen acceso a ver sus notas, sería ilógico que ustedes tuviesen acceso, por ejemplo, a modificar sus propias notas. Eso sería un atentado contra la integridad. ¿Por qué? Principalmente porque personas no autorizadas tendrían acceso a modificar los elementos. Disponibilidad. Dices entonces que la disponibilidad busca que estén accesibles cuando se requieran, ¿cierto? Es decir, yo necesito ver mi nota, ¿qué nota tuve? Entonces entro al sistema y veo y no tengo acceso o no puedo ver la nota. La nota está ahí, pero yo no tengo acceso porque el sistema colapsó, porque no me permite entrar. Entonces eso sería un atentado contra uno de los objetivos de la seguridad, que es la disponibilidad, que los elementos estén accesibles, que estén disponibles para poder visualizarlos. Y el último objetivo de la seguridad tiene que ver mucho con ustedes y es lo que nosotros hemos estado hablando más o menos, que es la consistencia, el control y la auditoría. Es un objetivo de control, un objetivo para poder visualizar que los objetivos anteriores se cumplan correctamente. Normalmente las empresas hacen auditorías de sistemas y esas auditorías, ¿cierto? Ya que estábamos hablando de eso, que tenían que aprobarlo primero, esas auditorías dentro de los sistemas, uno de ellos puede ser auditar sistemas de seguridad. Y entonces verifico si es que la confidencialidad se está ejecutando, si la integridad, si la disponibilidad, por ejemplo. Y muchas otras cosas también, por supuesto. Bien. Entonces, a eso principalmente nosotros hacemos alusión. ¿Ya? Por eso las empresas desean tener seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta seguridad tener? Eso es algo importantísimo. ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta seguridad yo estoy disponible a tener? Porque yo podría tener mucha, poca, demasiada, no sé. ¿Cuánta seguridad? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes un negocio de barrio y que tiene un sistema no computacional, tiene un cuaderno. ¿Para qué tiene el cuaderno? Para almacenar, por ejemplo, eh, todo lo que vende al crédito, que normalmente en los almacenes se llama dar o vender fiado. Entonces tiene un cuadernito el negocio y ahí anotan entonces, no sé, por ejemplo, María Aravena me debe tanto dinero. Naida Aguilera me debe tanto otro. Catalina Ursúa me debe esto otro. Entonces anota en ese cuaderno absolutamente todo las personas que están deudoras o morosas. Y el cuaderno lo deja encima del mesón. Entonces llega María Teresa y le dice, ¿sabes qué? Necesito una cartulina, lo que sea. Entonces, sí, voy a tener que ir a buscarla a otro lugar. Entonces se va la persona, se va el que atiende y el cuaderno está encima. ¿Qué hace María Teresa? Busca su deuda, va y la borra. ¿Qué problema tendríamos con los objetivos de seguridad en ese momento? ¿Un atentado contra qué objetivos de seguridad tenemos en esos momentos, María Teresa? Ya que tú eres la protagonista de la historia. ¿Cómo, profe? Oh, no estaba escuchando nada de lo que yo decía. No sé si estaba escuchando, pero la última parte no le puse atención. Ah, la pregunta. Sí, Ya, con respecto a esos objetivos de seguridad, de estos que nosotros tenemos aquí en la pantalla, en el ejemplo que pusimos, ¿cierto?
¿Qué objetivos no se estarían cumpliendo? La integridad, ¿Por qué? porque puedo modificarlos, po. Puedes modificar el cuaderno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Ir contra la confidencialidad, crees tú o no? También, También porque tú no tendrías por qué tener acceso al cuaderno, sí. ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjate, estoy poniendo un ejemplo muy práctico y sencillo. En este ejemplo que nosotros estamos viendo, ¿cuál sería la seguridad que el vendedor debería tener? En otras palabras, seguridad. ¿Cuál sería el conjunto de acciones que debería tener para conseguir los objetivos? ¿Qué acciones debería hacer él para que esto no suceda? Quizás si no tiene otra opción que tener un cuaderno, que el cuaderno lo tenga en una parte segura. Ya, voy a cambiar la palabra segura por otra cosa. Tener el cuaderno, ¿qué más podríamos completarlo ahí? ¿Qué significará seguro para ti? Importante no ocupar la misma palabra, por favor. No está al alcance de demás personas. Correcto, que el cuaderno no esté al alcance, ¿cierto? Que el cuaderno no esté al alcance del público. Esa puede ser una medida de seguridad. No dejarlo encima del mesón, ¿cierto? Sino dejarlo atrás en algún lugar que no esté accesible al público. Fíjate que esa puede ser esa medida o esa acción del almacenero es una medida de seguridad. Fíjate que no todas las medidas de seguridad tienen costos. No todas las medidas de seguridad están relacionadas con implementar un sistema avanzado o muy difícil de poder comprender. No todas las medidas de seguridad están relacionadas con, mira, hay muchos tipos de medidas de seguridad. Esta es una. Y estoy poniendo este ejemplo muy simple como para que se entienda el tema de la seguridad. Sacar el cuaderno de encima del mesón y ponerlo en un lugar apartado, ¿cierto? En un lugar apartado eh, y que no tenga acceso a las personas, los clientes. Fíjate que podría el almacenero tomar otras medidas de seguridad también. ¿Qué les parecería a usted que el almacenero comprara una caja fuerte con una clave muy difícil de poder, una clave con huella digital? Y dentro de esa caja fuerte guarde el cuaderno. ¿Qué opinan ustedes de esa medida de seguridad? Para cambiar, Catalina, ¿qué opinas tú? Pero eso no la escuché, que justo tuve que ir a buscar mi almuerzo. Chuta. ¿Y Naida? No, Naida tampoco, parece. ¿Y Gelisa? Profe, yo creo que esa sería una medida como de alta seguridad, comprar una caja fuerte. ¿Sería buena o mala Bueno, medida según tu punto de vista? sería una súper buena, pero para lo que es, no sé si es necesario tanta seguridad. Ya, eso es Profe, importante. Dígame. pero es que quizá en la caja fuerte solo lo va a guardar en la noche, pues y en el día, como va harta persona, igual es como incómodo sacar y guardar el cuaderno cada rato. Así que quizá También igual es lo va a cierto. dejar en un lugar más accesible, un poco más fácil. También es cierto. Tomen en cuenta que la caja fuerte me costó 10 millones de pesos.
Es una inversión tremenda. Claro que nadie me va a tomar el cuaderno. ¿Cómo? Para una empresa pequeña sería como un costo muy alto. Sería un costo demasiado alto. Puede ser. Entonces tomemos en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de seguridad, nosotros estamos hablando para conseguir los objetivos marcados. Bien, eso es algo muy importante. Por lo tanto, si nuestros objetivos no son tan ambiciosos, las medidas necesarias deben ser exactas para cumplir eso. En una casa, a lo mejor con una reja alta de 2 metros basta y sobra. También podría tener otras medidas de seguridad, podría poner arriba un alambre de púa, podría tenerlo electrificado, podría tener un perro muy, muy feroz, podría tener alarma, podría tener... Mira, y cada vez voy sumando más y más las medidas necesarias para conseguir los objetivos. Va a depender qué objetivos yo quiero cumplir. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si mi objetivo de seguridad a la confidencialidad es que las personas no tengan acceso, pero claro, alguien se podría saltar el mostrador y igual sacarme el cuaderno. Sí, claro. Em, pero a lo mejor no sería algo esperado. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder. Pero en el común de los casos a lo mejor no sucede. ¿Les ha pasado a ustedes a lo mejor tener falta de disponibilidad en algunas ocasiones de su vida? Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando llega la semana de la toma de ramos, el sistema se bloquea, el sistema se cae. ¿Le ha pasado algo así? Sí, profe. Cada vez que Sí, tomamos ramos. Eso siempre sucede. Imagínense que sucedía desde cuando yo estudiaba. Ustedes saben que yo también estudié en la UTEL, por cierto. Entonces estamos hablando de que podríamos decir, no se cumple el objetivo de seguridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Significa que no se cumple el objetivo de disponibilidad, chiquillas? ¿Qué creen ustedes? que no se cumple, profe, porque el Sí, no, sistema no se debería caer. no se debería caer. Bueno, a lo mejor va a depender de cuál es mi objetivo. Fíjate lo siguiente, si es que nosotros tuviésemos el objetivo de que el sistema funcione bien durante todo el año, o casi todo el año, si es que ese fuese mi objetivo, bueno, a lo mejor sí lo cumple. Si mi objetivo es que funcione bien siempre y que jamás tenga un problema, ahí no lo cumpliría. Va a depender de cuál es mi objetivo, de cuánto es el rango de aceptación de las veces que eso suceda. ¿Ya? Y eso entonces es algo muy, pero muy importante. ¿Cómo logro eso? ¿Cierto? ¿Cómo lo logro? Bueno, debo saber exactamente cuál es mi objetivo, pero hay importante saber algo muy importante, que cada vez que yo sumo un poquitito más de esta seguridad, yo debo invertir una enormidad de dinero. Como por ejemplo, las multitiendas. Falabella, pongamos el ejemplo. Cuando hay Cyber Day, también el sistema de Falabella colapsa. Los Cyber Monday, qué sé yo. Pero ¿será dentro de los objetivos de Falabella que el sistema funcione cuando entre a la vez 3 o 4 millones de personas juntas? A lo mejor no forma parte dentro de su objetivo. Y entonces lo que estoy diciendo en otras palabras es que
su objetivo a lo mejor es que funcione mediante las ventas estándares que tiene durante todo el año. Y está dispuesta a aceptar de que mientras dure el Cyber Monday, esto no funcione correctamente, porque si no tendría que invertir una cantidad enorme de dinero para poder aceptar 4 millones de personas, pero resulta que 360 días, 363 días al año, no entra esa cantidad de personas. Solamente 3 días al año entran esa cantidad de personas. Entonces, se evalúa. Y yo debo evaluar y decir, ok, pero por esos 3 días al año tendría que invertir el triple de lo que actualmente invierto. A lo mejor no sería muy productivo. Pasa lo mismo con la universidad. Y pasa lo mismo con cualquier otra tienda, ¿cierto? Entonces, el almacenero, una vez cada 10 años, le roban ese cuaderno. Entonces dice, bueno, me voy a comprar la caja fuerte de 10 millones de pesos. Pero entonces yo evalúo, ¿cierto? El cuaderno, las personas me deben en promedio, en total dentro del cuaderno, 500.000 pesos. Por lo tanto, no sale a cuenta hacer esta gran inversión de comprarse la caja fuerte de 10 millones de pesos. Prefiero aceptar que me roben el cuaderno antes que hacer esa gran inversión. Porque a lo mejor parte del cuaderno igual lo puedo recuperar. Entonces, ojo con esto. Los objetivos de seguridad no implica o no significa que nuestro sistema sea invulnerable. ¿Ya? No implica eso. Sino que lo que implica es simplemente cumplir dependiendo de cuál sea el objetivo que la empresa se imponga. Y eso es lo que hace la auditoría. ¿Ya? La auditoría no revisa si es que esto fue invulnerable. Porque si yo tengo un negocio de barrio, o si yo tengo una multitienda, o si yo tengo un banco, fíjense las 3 tipos de empresas, yo tendré estándares distintos en base a mis objetivos de seguridad, ¿cierto? Si yo tengo un banco, por ley, a mí no me pueden, nadie puede tener acceso, alguien o modificar, porque si no yo tendré que pagar indemnizaciones y un sinfín de otras cosas como banco. Entonces mi objetivo de seguridad es el máximo posible y yo debo trabajar para eso. Pero si soy un almacén de barrio y me roban el cuaderno, a lo mejor mi objetivo es, mi estándar es mucho más bajo. ¿Ya? La auditoría y el control lo que busca entonces es identificar los objetivos de la seguridad y después compararlos con las acciones reales que se ejecutan en la práctica. Y si es que cumplen o no los objetivos enmarcados. Eso es lo que hace la auditoría. ¿Cierto? Vamos entonces de lleno al tema. La importancia aquí es, ¿qué proteger? Bueno, normalmente nosotros protegemos información. También protegemos recursos. También protegemos nuestra reputación. Primero, los datos. En un banco, por ejemplo, claro, se protege la información. ¿Cierto? En un negocio de barrio, en el ejemplo del cuaderno que estábamos poniendo, a lo mejor no tanto, que alguien anota ahí, entonces me anota a mí, y de repente yo veo el nombre de arriba y digo, mira, César Gaete que aparece aquí debe 100.000 pesos. Y yo lo veo así. Claro, yo tuve acceso a la información así mirándolo desde acá nomás, ni siquiera tocando el cuaderno, tuve acceso a la información, ¿cierto? Entonces va a depender de, obviamente, el estándar que nosotros identifiquemos al inicio. Después de esto, nosotros queremos proteger recursos, ¿ya? Que es el uso y disfrute exclusivo. Eso es lo que yo deseo proteger. ¿Ya? Para esto les voy a poner un ejemplo muy práctico con respecto al uso y disfrute exclusivo. ¿Sí? No sé si ustedes saben, pero normalmente
en las casas nuestras, ¿cierto? Existe un aparatito que se llama router y tiene una antenita, ¿cierto? Ahí está nuestra antenita y el router, unas lucecitas por ahí. Bueno, el router transmite información, también comparte internet, obviamente, porque el router está conectado a un cable, ¿cierto? Y va a internet, al mundo. Pero yo, teniendo aquí mi computador, bien, aquí tengo mi computador, entonces, em, yo quiero que mi computador se conecte al router mediante internet. Pero si acá, al lado, mi vecino que también tiene un computador, a lo mejor también quiere conectarse a internet mío. A lo mejor también se quiere conectar. Entonces, el segundo objetivo, a eso se refiere con al uso y disfrute exclusivo de los recursos que yo poseo. Es decir, si yo tengo una señal de cierta velocidad de 200 megas, bueno, yo quiero disfrutar de esa velocidad y no quiero compartirla con un tercero, porque esta persona también a lo mejor se podría conectar a mi router, ¿cierto? Ustedes saben que las conexiones son inalámbricas, por lo tanto no es necesario que esté presencialmente en mi casa, puede estar afuera de mi casa o en el vecino o atrás o donde sea, da lo mismo. Entonces, hacia allá se enfoca principalmente esto, ya al uso y disfrute exclusivo. Para esto, yo tomo medidas de seguridad. Fíjense y tomen en consideración esto. ¿Qué medidas de seguridad? Bueno, tomo una medida de seguridad que al router para poder conectarme a internet le pongo una clave. Y tiene una clave para poder conectarme, para que no se conecte todo el mundo. Esa es una medida de seguridad. Podrían ser otras también, ¿cierto? Pero son acciones. Esa medida de seguridad es una acción, entonces yo tomo ¿para qué? Para que no exista este uso compartido con quien yo no deseo. Hacia allá entonces se enfoca el número 2, ¿cierto? Disfrute exclusivo e individualizado, por ejemplo. Y la tercera tiene que ver con la reputación. Bueno, aquí es importante porque yo también quiero proteger mi reputación. Que salga en las noticias que el Banco de Chile fue hackeado, no es muy buena publicidad para mis futuros clientes, incluso para los clientes que ya forman parte de mi empresa. No es muy buena publicidad, ¿cierto? Principalmente porque esto hace que, eh, o logra, digamos, que nosotros digamos, ok, eh, eh, los clientes no van a confiar en mí. Pues imagínense, yo soy un banco, entonces las personas dicen, mira, entraron personas al banco, modificaron las cuentas o sacaron dinero o robaron esto. Entonces no es tan creíble, no tiene tanta credibilidad una empresa. Por lo tanto, no confío mi información que tal empresa la tenga o la contenga. Entonces también nuestra reputación. Tenemos que proteger varias cosas. ¿Cierto? Los datos, los recursos, nuestra reputación. Ahora, ¿de quién los protegemos o de qué los protegemos? No sé si a ustedes les ha pasado, para que no se vuelva un monólogo esto, que ustedes están haciendo un trabajo en Word, por ejemplo, lo están haciendo, lo están elaborando, llevan tiempo trabajando en eso, o en Excel, o da lo mismo en PowerPoint. Entonces llevan un trabajo, mucho trabajo, y de pronto lo van a cerrar, se le olvidó guardar y sale un mensaje, dice, ¿está seguro? ¿Desea guardar? Y como que se confunden en la alternativa y al final presionaron no guardar. ¿Les ha pasado algo así en algún momento? César, ¿les ha pasado algo así?
A veces cuando uno cierra las cosas rápido pasa que no Claro, alcanza a cerrar. cuando va apurado y un sinfín de otras cosas, ¿cierto? A veces sucede. Buena, buena, muy bien. Dígame, María Teresa. ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, lo principal de lo que yo quiero proteger es lo primero, e incluso son de accidentes. Es decir, no es que yo tenga algún problema, sino que fue un accidente, ¿ya? Son ataques autofragelados, podríamos llamarlo así, ¿cierto? Autogoles. El 55% de los fallos aproximadamente son asociados al mismo usuario. Al mismo usuario. Por lo tanto, ¿de quién yo deseo proteger? Primero deseo proteger la información, el acceso, mi reputación de mí mismo. De mí mismo lo quiero proteger. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo quiero proteger es de accidente. Eso es más de la mitad de los casos son accidentes, ¿cierto? Yo instalé un software dentro de mi computador que me permite, que ahora ya no tengo acceso a internet, o tuve un problema, o borré el archivo sin querer, o mira, tantas cosas que suceden, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo lo deseo proteger es de accidente, es decir, lo deseo proteger de mí, de mis propias acciones. Para eso, para estos accidentes, muchas veces existen algunas medidas de seguridad. ¿Ya? No es que yo vaya a instalar algo asociado, que a veces sí sucede, sino que otras veces yo establezco normas o pautas a seguir. Bien, establezco acciones claras de conducta para poder evitarlo. Por ejemplo, lo primero es que yo cuando comienzo a hacer un Word o un Excel, antes de empezar a escribir, yo lo guardo. Cuando está en blanco, yo lo guardo. Entonces, yo lo estoy escribiendo. Si se corta la luz en cualquier momento, yo sé que Word cada 15 minutos hace este autoguardado. Lo va a hacer automáticamente. No tengo que yo estarlo haciendo. Puede ser una acción para evitar cualquier accidente, cualquier cosa que yo pueda tener. ¿Cierto? Destrucción de algún dato por error o incluso publicación de algo por error. Entonces yo estoy mandando un correo a alguien o mandando un WhatsApp a alguien y le envío la foto equivocada o le envío el archivo equivocado, que no debería saber, no tendría por qué enterarse esa persona y se enteró por mi propio error. Accidentes, ¿cierto? Accidentes. O a veces en la empresa sucede mucho que se le envía un correo a un proveedor con los precios de esa persona y a veces no se adjunta el precio adecuado, sino que se le adjunta el precio que tiene otro proveedor. Entonces son información confidencial que no debiese por qué saber y entonces ya tenemos problemas. O hacia clientes sucede también lo mismo. Fíjense que son accidentes eh, relacionados simplemente por fallos del usuario. Obviamente también queremos protegernos de todo esto que lo voy a explicar. De virus, normalmente escuchamos ese término cuando hablamos de sistemas de información. Los virus son ficheros autoejecutables. ¿Bien? ¿Qué son eso? Se llaman virus, no es porque sea un resfrío. A veces me acuerdo que mi abuelita o mi mamá hablaban o escuchaban acerca de los virus y normalmente pensaban que era como un resfrío, digamos. Se le pasará, después de una semana se le pasará. O cosas así como que se pega, se contagia. Bueno, la verdad que los virus son programas. Se llaman así es porque se copian al tener contacto uno con otro. Se copian, se autocopian, ¿cierto? Tienen instrucciones para poder ejecutarse solos, sin necesidad de que yo haga doble clic encima. Se ejecutan solos, son autoejecutables. ¿Ya? Otros se ejecutan, pero tienen instrucciones que vienen embebidas
y no son las apropiadas, las que el usuario esperaba. Por eso se llaman virus. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer doble clic y al ejecutarse hace una acción que yo no esperaba y que atenta contra cualquiera de estos objetivos de la seguridad, ¿cierto? Algunos virus pueden enviar información confidencial a alguien o pueden tener acceso a esa información o pueden cambiar la información, pues es todo lo que nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Caballos de Troya es un tipo de virus. No sé si ustedes se saben el cuento del caballo de Troya, ¿cierto? Era un regalo que traían, ¿cierto? Los troyanos estaban en guerra y traían un regalo y el regalo era un caballo gigante, muy bonito, muy hermoso, con ruedas, y dentro del caballo venía el ejército, escondido. Entonces aceptaron el caballo, lo entraron a las murallas y cuando una vez que estaban dentro, salieron los soldados dentro del caballo y comenzaron a matar a sus enemigos. Es algo similar, ¿ya? Los caballos de Troya muchas veces nosotros descargamos programas o software dentro de los computadores de oficina, del trabajo, da lo mismo. Entonces dice, el mejor antivirus, descargamos un antivirus y funciona el antivirus, o el mejor juego, lo que sea, descargamos un juego. Cuando nosotros descargamos y ejecutamos algún juego, un antivirus, en ese momento entonces nosotros ejecutamos el juego, pero detrás de eso puede contener un virus que nosotros no estamos viendo y se instaló automáticamente en nuestro computador. A eso se le llama caballo de Troya, porque no es visual. Yo pensé que estaba aceptando un caballito muy hermoso, pero dentro de eso vienen los soldados enemigos y atacan mi sistema, ¿cierto? Entonces, y cualquier tipo de virus, lo que sea, ¿cierto? Atenta contra lo que nosotros vimos. Puerta de atrás, ¿ya? Normalmente se da cuenta de esto, nosotros en Estados Unidos se llama de esta forma, ¿cierto? Eh, ustedes saben, por ejemplo, que los restaurantes tienen una entrada a público y adicionalmente tienen una entrada como una puerta de atrás en la cual se saca la basura, ¿ya? O se reciben los pedidos. Hay una puerta trasera que normalmente da a la cocina en Estados Unidos. ¿Ya? Nosotros, si lo castellanizamos, esta puerta de atrás, nosotros le llamaríamos perro muerto. Lo chilenizamos. Lo que significa, en otras palabras, que una persona va a un restaurante y sale del restaurante arrancando sin pagar la cuenta. ¿Y por dónde escapa? Bueno, escapa por la puerta de atrás. ¿Ya? Em, nosotros se llama perro muerto, algo muy similar. ¿Ya? En términos de sistemas de información, se le llama esto cuando yo no me doy cuenta y algo o algún archivo ejecutable, lo que sea, toma la información y la envía por internet. Yo ni siquiera me doy cuenta y la información se escapa de mi sistema. Se escapa, yo no me doy cuenta, nadie se da cuenta, escapa como ladrón en la noche, ¿cierto? Yo no me doy cuenta exactamente de eso que sucede. A eso se le llama puerta de atrás. Bombas lógicas. Es como un caballo de Troya, ¿cierto? Es un archivo, un fichero que yo descargué, pero los soldados de adentro del caballo no salen automáticamente, no salen inmediatamente. Tiene un temporizador, a eso se le llama bomba lógica, ¿cierto? Yo acepté algo, acepté un archivo, un fichero, una foto, un PPT, lo que sea, lo ejecuté. 6 meses después, mi problema comienza a evidenciarse. Tengo un virus, 6 meses después ya no tengo acceso a lo que sea, entonces yo digo, pero ¿cómo si yo no he descargado nada? No he puesto ningún archivo, no tengo absolutamente nada, pero claro, fue el caballo de Troya que yo acepté hace 6 meses atrás con un temporizador que después de 6 meses de haberlo instalado, recién se ejecuta. Entonces nosotros jamás sospechamos de ese software o de ese archivo, ¿cierto? Jamás sospechamos porque pasó tanto tiempo y no pasó nada. Pero claro, no se ejecutó
porque era una bomba de tiempo, ¿cierto? Y por último, gusanos, worms. Los gusanos normalmente es un atentado contra la disponibilidad. Se llaman gusanos porque ustedes saben que los gusanos son como hermafroditas. Los gusanos tú los partes por la mitad y se reproducen muy, muy rápido, muy, muy rápido. Bueno, cuando tengo algunos ficheros que se reproducen a sí mismos, normalmente se les llaman así gusanos, ¿ya? Y comienzan a abarcar un espacio grande de mi computador, tanto, o de mi sistema, tanto que lo ralentiza, lo hace mucho más lento, mucho menos accesible y es un atentado directamente solo contra la disponibilidad, ¿cierto? Al hacerlo más lento, lo hace menos accesible. ¿Ya? Lo llena, lo inunda de archivos o de ficheros inútiles. A eso se les llaman gusanos. Muy bien. Muy bien. Con respecto a las alteraciones asociadas, tenemos lo siguiente. Tenemos 4 alteraciones asociadas, 4 evidencias o 4 acciones que van en contra de la seguridad. Esas son las alteraciones. Vamos a ver y cómo nosotros después podemos tener acciones o planes para poder salvaguardarnos de estas. Aquí el ejemplo es pongo caritas, ¿cierto? Que son comunicación. Es evidencia una comunicación, es decir, el primero quiere comunicarse con la segunda persona, ¿ya? Ustedes pueden tomar esto como cualquier tipo de comunicación. Piénsenlo ustedes como un cliente quiere comunicarse con el banco, envía información al banco o el banco le envía información a él. Cualquier tipo de comunicación, ¿cierto? Puede ser desde un cajero electrónico, desde su casa, de cualquier forma, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, estos son tipos de comunicación. Hoy en día la comunicación se hace vía online, por lo tanto, eh, es muy factible poder realizar esto de acuerdo a lo mismo que nosotros estábamos escuchando. Primero, interrupción. ¿Qué es la interrupción? Es que el primer ente o la primera entidad se quería comunicar con el segundo, ¿cierto? Le envía un mensaje, cualquiera que sea este mensaje, ¿cierto? Su contraseña, un giro, mira cualquier cosa, da exactamente lo mismo. Y alguien interrumpió ese mensaje y el segundo jamás se enteró que le habían enviado un mensaje. Jamás se enteró, ¿cierto? Nunca se enteró. Por lo tanto, alguien interrumpió esto. Casi siempre la interrupción va acompañada de otras cosas, ¿ya? Pero esto se le llama interrupción. Cuando va acompañado de otras cosas, aquí por ejemplo se llama modificación, ¿ya? Es decir, existe una tercera persona que un monito, fíjense que está aquí el mono malo, digamos, el ladrón o quien quiera que sea, ¿cierto? Lo que hace una interrupción. Imagínense que una persona se comunica con el banco para poder hacer una transferencia, estoy poniendo un ejemplo muy práctico, una transferencia a José Luis, interrumpe ese mensaje y esta persona se hace pasar por el primero, diciendo que la transferencia es hacia María Luisa. Es un ejemplo nomás. A eso se le llama modificación, porque el mensaje fue modificado, ¿cierto? Se envió un mensaje, existe una interrupción, porque ese mensaje jamás llegó, y se fabrica un segundo mensaje haciéndose pasar por el primero, ¿ya? A eso se le llama entonces modificación. Adicionalmente, también tenemos otras intrusiones. Interceptación, es decir, el primero se comunica con el banco, le da la contraseña, por ejemplo, y el mono malo, digamos este de aquí, intercepta ese mensaje, hace una escucha. No hace nada más, simplemente anota la clave. Un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿para qué quisiera yo hacer eso? Porque normalmente relacionada con la interceptación, después viene la fabricación, ¿cierto?
Es decir, yo con esa clave o esa persona con esa clave, otro día o en otro momento podría hacerse pasar por el cliente y se comunica con la entidad. A esto se le llama fabricación. Estas son alteraciones asociadas a lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Son alteraciones hacia la seguridad. Como ustedes pueden evidenciar, algunas alteraciones son un atentado contra la confidencialidad, otras contra la integridad y otras contra la disponibilidad, ¿cierto? Es decir, contra todos los objetivos de la seguridad son cada una de estas, ¿ya? La intrusión, que tiene que ver principalmente que alguien suplanta otra identidad, ¿ya? Intrusión es acceder, ¿ya? Que es un atentado contra lo primero, contra la confidencialidad, ¿cierto? Intrusión, entonces, una persona, aquí lo aparecía, discúlpeme, es un ataque contra la confidencialidad, ¿cierto? Busca acceder a un lugar o a un acceso en la cual no deberíamos tener, de acuerdo a a nuestro perfil, no deberíamos ¿por qué tener acceso a ese lugar? Bien. Eso se le llama entonces un atentado contra la confidencialidad. Obviamente, esto va acompañado de robos, normalmente de password, de información, ¿cierto? A veces suplantamos a alguien. Si yo pongo, olvidé mi contraseña, pero yo no soy esa persona y puedo crear una contraseña nueva y lo logro hacer, es un atentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo entro a un lugar donde no debería estar. Puedo entrar a su correo electrónico, puedo entrar a su perfil de usuario de Facebook, puedo entrar a... Estos son ejemplos muy prácticos, los pongo para que ustedes entiendan. Pero a lo mejor yo dentro de una empresa soy un empleado y tengo acceso a un perfil que yo no podría tener. Tengo acceso a poder modificar cosas o le robo la clave al gerente o cosas similares. Un atentado directamente contra la intrusión, ¿cierto? Suplanto la identidad de otra persona. Hay muchos medios, ¿ya? Puede ser por prueba de error, es decir, pruebo con poner la contraseña hasta que me aparezca, hasta que dé con ella, ¿cierto? O puedo poner algunas puertas falsas del sistema, caballos de Troya, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, o suplanto a alguien, como le estábamos diciendo, consiguiendo un nuevo password, cambiando la contraseña del sistema. De acuerdo a eso, también tenemos negación de servicio. Es un atentado directamente contra la disponibilidad. ¿Ya? La disponibilidad, es decir, que este sistema esté disponible. ¿Por qué hay personas que atentan contra la disponibilidad? Incluso pueden ser competencias con una competencia desleal, ¿ya? Inunda contra la disponibilidad. Imagínense ustedes una empresa que tenga un chat en línea o resoluciones de casos por email o cosas similares. Se podrían enviar una cantidad enorme de mensajes, muchos mensajes. De hecho, hay programas que envían mensajes automáticamente, 1.000.000 de mensajes. Para quien revise esos mensajes sería prácticamente imposible o se tardaría mucho en resolver los verdaderos problemas de los verdaderos clientes, ¿cierto? Entonces, esto va acompañado entonces a inundación de mensajes, se niega el servicio. Se niega el servicio de correo o de resolución de casos o de servicio técnico. Fíjense que esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están estudiando. Bueno, lo que están estudiando en esta asignatura, que es la gestión o de la buena gestión de los sistemas de información. A veces nosotros pensamos simplemente que porque tenemos la posibilidad de tener comunicación con el cliente mediante correo electrónico, va a llegar un correo electrónico al día y a veces no es así. Y puede llegar millones de correos electrónicos durante un día. ¿Tendremos la capacidad para poder responderlo o no? Eso es importante, ¿cierto? Ataque contra la disponibilidad. Esto de la negación de servicios son casi imposibles de evitar, estos tipos de ataques. Casi imposible. Tenemos un correo electrónico, el correo electrónico se va a llenar. ¿Podríamos tomar acciones? Por supuesto.
Podríamos tener un spam bastante restrictivo para que se vaya directamente hacia allá. Podríamos tener acceso con contraseña de muchas formas, ¿cierto? ¿Ya? Pero son difíciles de poder erradicar completamente, ¿ya? Muy, muy difícil. Robo de información. Obviamente, para poder robar la información, para poder extraer la información, primero debo estar en un lugar que no debería estar. Por eso es que lo primero que dice que acompaña la intrusión. El robo de información va acompañado con la intrusión. Entonces, estoy en un lugar que no debería estar y a su vez, estando en ese lugar, extraigo la información sin la autorización pertinente. A eso se le llama robo, un robo de la información. Y también es un ataque contra la confidencialidad, ¿cierto? Yo no tendría por qué saber esa información. Ahora, ¿cómo o qué acciones debería yo hacer para principalmente que esto no suceda? ¿Cierto? Para que los passwords, para que los nombres de usuario, nadie los tenga. Bueno, normalmente esto se hace durante la transmisión y me roban información. ¿Ya? Voy a explicar esto un poquitito con respecto a la pizarra que nosotros teníamos acá. Cuando comienza la transmisión de un router con un computador, con el notebook, no sé si ustedes han visto un circulito, ¿cierto? Que dice conectando, que tiene como una flechita, así, conectando, conectando. Bueno, ¿por qué se demora en conectar y no conecta inmediatamente? Se demora como un segundo, va a depender de la velocidad del computador y del router. Cuando se conecta a internet o cuando recién lo prendemos. Se demora medio segundo, no sé, o sea, 30 segundos, no sé cuánto, pero por ahí. En ese tiempo se establece una comunicación entre el computador y el router. Eso es lo que está sucediendo. Pero esta comunicación es vía aérea. Por lo tanto, la verdad que no es una comunicación directamente así como yo la estoy dibujando, sino que es una comunicación a toda boca. ¿Ya? Esta es la comunicación. El router, ¿qué es lo que hace? Habla en todas direcciones. ¿Y el computador qué hace? El computador también habla en todas las direcciones. Bien. Se habla en todas las direcciones. Eso entonces, ¿qué es lo que produce? Produce que cuando el computador habla, no tan solo escucha al router, sino que también escucha mi vecino. Cuando el router habla, no tan solo escucha mi computador, sino que también puede escuchar el computador del vecino. De esta forma se producen las conversaciones. ¿Y qué es lo que se dice al inicio de la conversación cuando dice está conectando? Yo me conecto al router y el router me pregunta, ¿y quién es usted? Bueno, yo soy tanto, tanto. Para poder conectarse, dígame la contraseña. Fíjense que la contraseña se dice, o mi computador, cuando se comunica con el router, lo dice a viva voz, por el aire. Por lo tanto, otro equipo también podría escucharlo. Ojo con eso, ¿ya? El router grita, perdón, el computador grita la contraseña. ¿Y cuál es tu información? Bueno, mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Esta persona puede estar escuchando, o este computador puede estar escuchando esa conversación. Esto es en el caso domiciliario, pero sucede algo similar dentro de una empresa, ¿ya? Cuando yo me conecto con mi password, también me conecto en dispositivos inalámbricos normalmente. Y esa información está viajando por el aire. Esa información está viajando por el aire. Y otro equipo, cualquier otro equipo, podría escuchar
esa información. De hecho, hay software, hay programas que sirven para escuchar estas conversaciones. Estas conversaciones se dan casi siempre al inicio de la conexión, ¿cierto? Para poder tener acceso a Internet, entonces tengo que decir mi usuario y mi password. Aunque yo lo tenga grabado previamente en mi computador, cuando enciendo el computador, igual existe esa comunicación. ¿Bien? Y esa comunicación es por el aire. Este computador entonces podría escuchar todo lo que estamos hablando. Dentro de una empresa pasa algo similar. Imagínense una multitienda, dentro de una un Falabella o Ripley, qué sé yo. Ustedes han visto que los jefes de tienda tienen un iPad y de ahí entonces van poniendo, ¿cierto? Los archivos, envían datos, envían información, tienen acceso a información privilegiada dentro de la empresa. Los precios de los productos, cuántos productos quedan, la comunicación que tienen con los proveedores, cuánto es el precio que tuvo ese artículo, el costo y un sinfín de otras cosas. Información que puede ser muy delicada. Imagínense dentro de un banco, porque yo podría entrar con mi celular dentro de un banco o con mi computador y a lo mejor también me pongo a escuchar las conversaciones de entre los otros dispositivos. Fíjense, el tema de la seguridad aquí es fundamental. ¿Cómo logro que esto no exista? Que es el robo de información. Bueno, normalmente se necesita ser activo y normalmente técnico para poder hacer esto. Ustedes no van a implementar sistemas de seguridad, pero sí es necesario que sepan que deben existir. ¿Ya? Puede ser un robo activo, es decir, suplanto la información de alguien, o un ataque pasivo, que es simplemente escuchar. Y es lo que yo le estaba explicando, ¿cierto? Si la red es de difusión, puede leerse durante su transmisión. Eso es lo que significa lo que estábamos hablando. ¿Ya? En el momento de la transmisión, yo podría escuchar lo que mi computador está hablando con el router, o lo que el dispositivo, la tablet, el celular, lo que sea. De esa forma, entonces, yo podría obtener password, podría obtener nombres de usuario, podría tener mucha información. Y esa información robada, obviamente, la utilizo después para muchas cosas. Incluso se vende información. ¿Ya? Entonces ya entendemos que hay distintos tipos de ataques. Hay ataques pasivos, es simplemente escuchar, ¿ya? Es decir, los usuarios ni siquiera se dieron cuenta que aquí hubo una intrusión. Esto sería la interceptación, sería un ataque pasivo, es decir, yo estoy escuchando la información de ambos. O un ataque activo, en la cual viene siendo la interrupción o la fabricación, ¿cierto? Eso es un ataque activo. Es decir, cuando yo modifico, no tan solo entro, no tan solo tengo acceso, sino que cambio algo también dentro de lo que está ahí. Bien. Obviamente, algunos tipos de ataque vienen mezclados ambos, ¿cierto? Pasivos con activos. Son muy difíciles de prevenir, ¿ya? Y se requiere proteger físicamente los recursos. Es decir, la transmisión, por ejemplo, del router con el computador o con el celular, debiese tener algo, no debiese ser a viva voz. Debemos tener en esta comunicación que se está realizando algún tipo de seguridad. Ya recuerden que la seguridad son acciones. Debemos tener acciones para que a alguien no sea tan fácil que lo escuche. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Por lo tanto, resumiendo lo que estamos viendo, tenemos algunos servicios de seguridad. Por ejemplo, la confidencialidad. No queremos que otras personas tengan acceso, ¿cierto? Autenticación, que solamente las personas con password o con usuario aprobados pueden tener acceso. La integridad, que la información que nosotros tenemos guardada esté tal cual como la guardamos, que no haya modificaciones, ¿cierto? No repudio, esto es algo muy importante. Imagínense que alguien hace una transferencia desde su casa, el banco hace esa transferencia
y después el cliente dice, no, yo jamás lo hice. Yo jamás lo hice, ¿cierto? Eso se llama no repudio, es decir, que la persona pueda repudiar una transacción que se realizó y él dice no haberla hecho, no haberla efectuado. Para eso existen también sistemas de seguridad para el no repudio. Es decir, evita que tanto el emisor como el receptor nieguen haber transmitido el mensaje. Ya el mensaje puede ser la orden de transferencia, la orden de pago en un cajero electrónico o una compra. Cualquier cosa es un mensaje, ojo con eso. No piensen en un mensaje como una carta. No, no. Cualquier cosa es un mensaje. Algo que yo transmito es un mensaje, ¿cierto? Para el no repudio normalmente se hace la prueba de origen y prueba de entrega. Así como cuando se envía una encomienda, algo muy similar. Cuando yo recibo una encomienda, yo tengo que poner mi nombre, mi root, tengo que poner cosas similares. Entonces, para autenticar que esa persona recibió lo que se envió, y también debo realizar de alguna forma saber que el origen es en realidad el que envió eso y no un tercero. ¿Ya? A eso se le llama prueba de origen. Hacia allá nos vamos a ir enfocándonos un poquitito. Para eso entonces existen mecanismos y protocolos de seguridad, que es lo que a nosotros nos interesa. Mecanismos y protocolos de seguridad. Vamos a ver algunos mecanismos y protocolos que son los cifrados, simétricos y asimétricos, algunas autenticaciones, vamos a ver firma electrónica también, que es lo que hoy en día está bastante en boga. Bien. Esto no. Por lo tanto, este tipo de protocolo se llama PGP. ¿Qué es PGP? Bueno, Pretty Good Privacy, es decir, una privacidad, ¿cierto? Un poquito mejor, un poquito buena, ¿ya? ¿Ya? Una mejor seguridad, en otras palabras. Protocolos para tener una mejor seguridad. Existen distintos tipos de protocolos. Estos protocolos va a depender, como el tema que vimos al inicio, del cuaderno del negocio, del almacén, ¿cierto? ¿Cuántas acciones nosotros propondremos para poder mejorar? Va a depender estas acciones de principalmente si es que nosotros tenemos muchas cosas que resguardar o poquitas, ¿cierto? Si tenemos mucho dinero que guardar o nuestra información es muy, muy valiosa, bueno, tendremos que proponer más acciones, obviamente. Entonces nosotros vamos a ver esto, la criptografía de clave pública, vamos a ver la seguridad, también vamos a incluir la gestión, algunas gestiones de claves, firmas digitales, algunas cositas bastante importantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos modos de cifrado, PGP, lo que nosotros estábamos viendo. Para poder transmitir información, cualquiera que ésta sea, ¿cierto? Tenemos algunos protocolos y eso es lo que nosotros vamos a ver. Recordando algo muy importante. Esta transmisión de información normalmente se realiza por el aire, hoy en día. Toda transmisión prácticamente se realiza por Wi-Fi, por ejemplo. Y entonces deben existir protocolos porque cualquier otro dispositivo podría escuchar esa información y ya vemos lo que sucede, robo de información, interceptación y un sinfín de otras cosas. Bien, por lo tanto tenemos lo siguiente, modos de cifrado. Primero PGP. Tenemos simplemente poder encriptar, en la primera opción, ¿cierto? Este modo de cifrado, encriptar la información que nosotros enviaremos. Bien, ¿qué significa encriptar? Aquí yo puse un ejemplo, ¿no? Ponemos, hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿O qué tal estás? Pasa por un proceso de encriptación. ¿Qué significa? Transformamos las letras de alguna forma. Por ejemplo, toda la A la transformamos en X, todas las P las transformamos, lo que sea, ¿cierto? De alguna forma cambiamos este documento plano y lo encriptamos y lo transformamos en lo que se llama texto cifrado. Si ustedes se dan cuenta, son puros caracteres ilegibles.
que si es que alguien toma o tiene acceso a esta información, jamás lo entenderá. Esa es la idea. Pero nosotros debemos tener claro qué procedimiento utilizamos para cambiar este documento. ¿Por qué? Porque el que lo recibe o el destinatario va a utilizar ese mismo procedimiento. A ese procedimiento nosotros lo utilizamos o le llamamos como clave, ¿ya? Que es, en otra, no es una llave, ¿cierto? No es que sea una clave, sino que es el procedimiento para poder encriptar, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros realizamos este procedimiento de encriptación, es decir, este texto plano, nosotros lo transformamos estas letras, entonces todas las A las vamos a transformar en X, todas las P vamos a transformarlo en número 4, 5, 6, 8, 9, todos los signos van a ser tal cosa. Bueno, esas reglas nosotros le podemos llamar clave. A esas reglas le llamamos clave. Por lo tanto, encriptamos el documento. Una vez que encriptamos el documento, lo deberíamos desencriptar con la misma clave o con las mismas reglas de encriptación, ¿ya? A este modo de cifrado se le llama, eh, se me fue, pero se utiliza exactamente la misma clave de cifrado para tanto encriptarlo como desencriptarlo. ¿Bien? Por lo tanto, se llama clave, ahora me vino a la mente, simétrica. ¿Ya? El nombre que recibe este modo de cifrado se llama clave simétrica. ¿Bien? Así se llama. Y se llama simétrica porque utilizamos exactamente la misma clave para encriptar como para desencriptar. Exactamente la misma clave. Por lo tanto, si algún malandro por ahí está escuchando nuestro mensaje y no posee nuestra clave, para él va a ser ilegible. No posee nuestra clave, me refiero a no sabe o desconoce el método que nosotros utilizamos para poder encriptarlo o desencriptarlo, ¿cierto? Lo desconoce. Bueno, este es el modo de cifrado de la seguridad, pero es el que menos seguridad tiene. ¿Por qué razón? Porque esta clave de alguna forma yo la debo compartir con todas las personas a las cuales yo le envío el mensaje. La clave se comienza a hacer relativamente más pública, porque yo hablo con una persona, con 2 personas, con 3 personas, con 10 personas, con 1000, con 1.000.000. Bueno, esta clave o este método que yo utilizo para encriptar cada vez se va haciendo más público. Cada vez más personas conocen este método. Ellos lo tienen que saber para poder desencriptarlo. Entonces aquí yo, de alguna forma, este sistema tiene seguridad, sí lo tiene, pero no es una seguridad extrema. Podríamos llamarlo, en el ejemplo que estábamos viendo nosotros, como una acción de seguridad de sacar el cuaderno de encima del mesón y dejarlo más atrás, ¿cierto? A alguien que no tenga acceso tan atrás. Una cosa así. Por lo tanto, ¿es una acción de seguridad? Por supuesto, es una acción que va en pos de proteger, ¿cierto? Recuerden que la seguridad son acciones que impiden, ¿ya? Todos los atentados contra la seguridad, ¿ya? La intrusión, ¿cierto? Un atentado contra la confidencialidad y un sinfín de otras cosas. Segundo, aquí ya este modo de cifrado es un poquitito mejor. Obviamente, como es un poquitito mejor, también tiene un costo asociado más elevado. Ojo con eso. Por lo tanto, si para mí me basta el primero, está muy bien. Pero a lo mejor si yo necesito tener un poco más de seguridad, debería tener el segundo. ¿Ya? El segundo consiste en un tipo de clave diferente de la anterior. Esta clave se llama simétrica porque con la misma clave encripto y desencripto. Por lo tanto, el segundo método se llama modo de cifrado asimétrico. ¿Qué significa? Significa que cuando se encripta con una clave, obligadamente se debe desencriptar con otra. Obligadamente se desencripta con otra. Para eso debemos entender que existe o que cada entidad, cada ente tiene 2 juegos de llaves.
Por ejemplo, tenemos a Esteban Sandoval. Esteban Sandoval tiene dos claves. Esteban Sandoval tiene una clave privada y Esteban Sandoval tiene una clave pública. Por lo tanto, Esteban Sandoval tiene dos claves. Tiene dos claves. Tiene una clave privada y tiene una clave pública. Cuando un documento se encripta con una de las dos, se debe desencriptar con la otra. ¿Ya? Y este es este caso. Por lo tanto, si yo le envío este documento a Pepe, porque dice, hola Pepe, ¿qué tal estás? ¿Qué es lo que hago yo? Lo encripto con la clave pública de Pepe. Se llama clave pública porque todo el mundo conoce la clave pública. ¿Ya? La clave pública se llama así porque es de conocimiento de todo el mundo. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la clave pública de todas las personas. Bien. Por lo tanto, hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo envío este documento a Pepe encriptado. Una vez que esté encriptado, lo envío por internet, lo envío por Wi-Fi, lo envío por el aire, digamos. Y entre medio, si alguien lo adquiere, la única opción de poder desencriptar esto es que esa persona conozca la clave privada de Pepe. Pero la clave privada de Pepe solamente la tiene Pepe, no es pública. Solamente la conoce una persona y esa persona es Pepe. Por lo tanto, él es el único capaz de poder desencriptar. El único capaz de poder desencriptar. Porque recuerden que se encriptó o se cambió, ¿cierto? Se hizo este proceso con la clave pública de Pepe. Y si se hace con la clave pública, se desencripta o se abre el candadito, como quieran verlo, ¿cierto? Se cierra el candado con la clave pública. Se puede abrir solamente el candadito con la clave privada de Pepe. La única opción o la única forma de poder desencriptarlo es utilizando la otra clave de la misma persona. Pero esto entonces es un poquitito más seguro. Porque, bueno, aquí en este caso, cualquier persona podría enviarle un documento a Pepe. Pero solamente Pepe podría abrirlo, podría leer esa carta. ¿Cierto? Pepe podría entonces abrirlo y nadie más podría. Nadie más podría. Ahora, entre medio de este viaje, ¿alguien podría robar este documento y no hacérselo llegar a Pepe? A lo mejor. A lo mejor se podría lograr una interceptación con fabricación, ¿cierto? Que es una modificación. Se podría lograr esto, es decir, se envía el mensaje encriptado, se toma el mensaje, ahora sí, no tengo idea qué es lo que habrá dicho ese mensaje. Ojo con eso. Y fabrico o modifico un nuevo mensaje. Bien. Ahora, ese mensaje que envió el primero, yo no lo puedo leer porque está encriptado y solamente lo puede desencriptar esta otra persona. Nadie más. Pensémoslo ahora un poquito más dentro de la vida real. Imaginemos que esta persona es un banco. Por lo tanto, yo envío la clave con una clave pública del banco. Solamente el banco la puede ver. Yo intercepto el mensaje y puedo enviar otro. Entonces, la primera persona dijo, quiero hacer una transferencia a Juanito. Yo corto ese mensaje y envío, no, la transferencia es a María. Aquí ya tenemos otro problema de la modificación, ¿cierto? Que es la mezcla entre la interceptación y la fabricación de un mensaje. Pero se logra lo que lo primero no lograba. Lo primero incluso se leía lo que aparecía en el mensaje porque la clave ya se volvió de conocimiento masivo. En el segundo ya estamos superando ese problema que teníamos inicialmente.
porque ya el documento no se conoce ¿cierto? Masivamente, no se conoce masivamente. Por lo tanto, el documento en este caso, ¿cierto? Simplemente se da a conocer o se da a conocer o se puede abrir solamente con la clave privada. Imaginemos, repasando desde cero, imaginemos que aquí tenemos una transacción, ¿ya? Entonces, esta es una comunicación, porque cuando nos comunicamos con el banco, eh, hay, hay pregunta y respuesta entre medio, ¿cierto? Nosotros le preguntamos al banco y le decimos, deseo hacer una transferencia de 2 millones de pesos. El banco me hace preguntas y me dice, ok, dame tu contraseña. Yo le envío la contraseña. El banco a lo mejor me hace otra pregunta, confirme no sé qué cosa. Yo tengo que responder nuevamente. Todas esas son comunicaciones. Comunicación de ida, comunicación de vuelta. Comunicación de ida, comunicación de vuelta. Todas esas son comunicaciones. Dentro de una empresa también existen muchas comunicaciones. Se comunican con los proveedores, se comunica incluso la empresa con su propio banco, se comunican con los clientes. Una empresa se comunica con muchos agentes. Entonces, cada una de esas comunicaciones tiene un sentido. Este es solamente un sentido. La comunicación va hacia allá. Puede ser que estemos hablando del cliente hacia el banco, o puede ser que estemos hablando del banco hacia el cliente, pero yo no quiero que ninguna de esas comunicaciones, una tercera persona, tenga acceso a lo que yo estoy hablando con mi banco o a la información que yo le estoy entregando a mi banco. Entonces yo entro a mi banco y le digo, deseo transferir lo que sea. Entonces, imagínense que aquí está el banco ahora. Y el banco me dice, envíame tu clave para poder dar curso a la transferencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, ninguna de esas comunicaciones yo quiero que caiga en manos de un tercero. Entonces, puede ser una comunicación que diga, hola, ¿cómo estás? Nombre de usuario, a lo mejor es mucho menos delicado que dame el monto y la clave para poder transferirte, ¿cierto? Depende del tipo de comunicación, por supuesto. Vamos a ver la primera entonces. Entonces imaginemos que tenemos un tipo de comunicación y el banco, yo quiero entrar al banco y hacer una transferencia, el ejemplo que estamos viendo. Entonces después que el banco me pregunta la contraseña, yo envío la contraseña, la escribo en mi celular y la envío por el aire. No quiero que alguien tenga acceso a esa contraseña. Para eso entonces yo envío mi contraseña por el aire. Pero si yo escribo que mi contraseña es Utalca 2021, entonces pongo Utalca 2021. La envío por el aire, sería ilógico que por el aire viajara Utalca 2021, porque sería muy fácil que alguien me la robara. Entonces, desde mi dispositivo sale la misma contraseña, pero de una manera que se llama encriptado. Sale encriptado. ¿Qué significa? Significa que Utalca 2021 ya no viaja de esa forma, sino que viaja de una manera encriptada, es decir, viaja con caracteres ilegibles. De alguna forma yo transformé ese documento en caracteres ilegibles. ¿Ya? Puede ser que la U mayúscula se transforme en X gato es igual, puede ser que todas las A se transformen en no sé qué, no sé cuánto, puede ser que, mira, yo voy transformando para que alguien cuando tenga acceso a esto no lo entienda y no sepa mi clave, si al final eso es lo que yo deseo. Ese proceso de transformación del documento inicial, que era mi clave, Utalca 2021, se transformó en XY44898 X es igual gato y un par de números. Este proceso se llama proceso de encriptación y que yo lo representé aquí con una llave y un candadito.
es como para asegurar la información que va a viajar por el aire, porque fíjense que esto viaja por el aire. Y no quiero que alguien tome esa información desde el aire. La persona que está al lado mío, la persona que está a 3 metros más allá, no quiero que nadie tome esa información, porque yo estoy comunicándome con el banco. Por lo tanto, es una información muy delicada. Por eso se hace entonces esto de encriptado. Pero ojo, el banco debe saber cómo yo lo encripté, es decir, debe saber que la U mayúscula son iguales a X gato 38. ¿Para qué? Para después desencriptarlo. Pues entonces dice, ah, mira, aquí hay X gato 38, significa U mayúscula. Entonces lo convierte en una U mayúscula. Mira, aquí hay X98 no sé qué. Ah, esta es la T. Entonces al final, para que al final, después de ese proceso se llama proceso de desencriptado, el banco sepa y diga, ah, ya, esta persona escribió Utalca 2021. ¿Esa es su contraseña? Ok, está aprobado. Yo hago este proceso de encriptación para el viaje del documento por el aire, para el viaje del documento por internet. Porque si alguien lo llega a capturar por ahí, el mensaje, no lo entienda. Pero claro, yo debo saber, ¿cierto? Yo utilizo la misma clave. ¿Qué es lo que es la clave? O la llave esta. Es el método que utilicé para poder encriptarlo, ¿cierto? Yo debo saber que todas las U mayúsculas son iguales a X423 igual, o no sé cuánto. Porque el banco también debe saberlo, ¿cierto? Para cuando diga X423 igual, entonces lo transforma en una U mayúscula. El tema es que ambos conocemos la clave, ¿cierto? Ambos conocemos la clave. ¿Ya? Por eso se llama llave o clave simétrica, porque se utiliza la misma clave para poder encriptar el mensaje, después viaja. Cuando llega al destinatario, se utiliza la misma llave para poder desencriptarlo. ¿Cuál es el problema principal que nosotros tenemos en este primer modo de cifrado de clave simétrica? Es que yo utilicé esa clave con el banco. Juanito utilizó la misma con el banco. María utilizó la misma con el banco. Pedrito utilizó la misma con el banco. Imagínense entonces que de pronto yo tomo el mensaje que ahora está comunicándose Pedro con el banco, yo lo tomo y digo, ah, pero esto es fácil, porque yo sé cuál es la clave que utilizan. Yo sé que los X443 son U mayúscula, yo sé que los no sé cuántos. Entonces aquí ya tenemos un problema, porque como se utiliza la misma clave para encriptar y desencriptar, la clave ya se vuelve conocida por personas. Se vuelve conocida. Y entonces el riesgo es menor que no tener clave, por supuesto, pero el riesgo igual existe al saber que muchas personas pueden saber esta misma clave. Por lo tanto, imagínense que yo tomo el mensaje de María, entonces digo, ah, mira, no lo entiendo, pero voy a ponerle la misma clave que yo conozco y voy a desencriptarlo. Y así puedo saber cuál es la clave de María, para después yo poder estafar o poder hacerme pasar por María con el banco, ¿cierto? Sería un riesgo. Es por eso que se creó otro método de cifrado, que es el que se encuentra acá abajo. Este método de cifrado es lo que se llama llave o clave asimétrica. ¿Qué significa asimétrico o asimétrica? Significa principalmente que yo encripto con una clave y desencripto con otra. Cuando encripto con una clave, desencripto con otra clave. No utilizo la misma. ¿Ya? Por eso se llama simétrica el de arriba, porque utilizo la misma para abrir o cerrar el candadito. En la parte de abajo se llama modo de cifrado asimétrico, porque yo utilizo claves distintas. Algo preconcebido de esto es que cada persona tiene, o cada ente, cada entidad, tiene dos claves distintas. Tiene dos claves distintas. Tiene una clave privada y tiene una clave pública.
Por lo tanto, nuevamente, imagínense que yo estoy hablando entonces con el banco. El banco tiene una clave privada y el banco tiene una clave pública. Entonces yo le digo, banco, por favor, transfiéreme 2 millones de pesos. O le envío, banco, mi clave es Utalca 2021, para hacerlo igual que el de arriba. Banco, mi clave es Utalca 2021 y se lo envío al banco. ¿Y con qué clave lo encripto? Lo encripto con la clave pública del banco, no la mía, ojo con eso, con la clave pública del banco. Bien. Se encripta esto entonces con la clave pública del banco y viaja por internet. Si alguien toma esto en el camino, la única opción para que lo pueda abrir es que conozca la clave privada del banco, que eso es imposible, a menos que el banco la comparta, que es imposible. ¿Cierto? Entonces, podría tomar esto, sí, pero jamás lo entenderá. Y la clave privada del banco jamás se comparte con otras personas, solamente esa entidad la conoce. Por lo tanto, el documento llega al banco, como se encriptó con la clave pública del banco, solamente se puede abrir con la clave privada del banco y se desencripta y entonces tengo, mi clave es Utalca 2021. ¿Ya? Aquí se utilizan dos claves. Se mejora lo anterior, porque antes la clave ya se volvió muy conocida. Acá la clave es conocida, se entiende que existe una clave pública, pero como se encripta con una clave pública que todo el mundo la conoce, todo el mundo puede enviarle mensaje al banco y todo el mundo lo encripta con la misma clave, porque es la misma clave pública, todo el mundo la conoce. Pero para poder desencriptar el documento, solamente se puede hacer con la clave privada. El único ente que tiene la clave privada es el banco, para poder desencriptarlo y poder leerlo. Bien. Este mismo ejemplo se puede hacer viceversa, es decir, el banco habla con el cliente. Entonces el banco envía un mensaje y le dice, hola, hola cliente, su saldo son 8 millones de pesos. Envía ese mensaje. ¿Con qué clave lo publica? Lo publica con la clave pública del cliente. La pública del cliente y envía ese mensaje. ¿Quién lo puede abrir? Solamente quien posea la clave privada del cliente, que es solamente el cliente. Ni siquiera el banco la conoce, nadie la conoce. La clave privada del cliente toma ese mensaje y lo abre y dice, ¿por qué? Porque solamente el destinatario puede abrir ese mensaje y nadie más. Nadie más lo puede abrir. Bien. Y abre la clave del cliente, entonces dice, sus saldos son tantos millones de pesos. Ese es el modo de cifrado, tanto simétrico como el modo de cifrado asimétrico. A ver, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, todos los mensajes por WhatsApp llegaba una notificación, no es como un mensaje, sino que una notificación abajo que dice, desde ahora todos sus mensajes con María no sé cuánto están cifrados de extremo a extremo. Algo así aparecía los mensajes de WhatsApp. ¿Ya? Algunos no, o con algunos sí o con algunos no. ¿Ya? Son las versiones dependiendo de WhatsApp que nosotros tenemos instalado. Pero normalmente aparece eso. ¿Qué significa cifrado de extremo a extremo? Significa un modo de cifrado más seguro que lo que nosotros estamos viendo, que es el siguiente. Este modo de cifrado es el que se llama de extremo a extremo. Se llama PGP, ¿cierto? Pero tiene un modo de funcionamiento tanto del emisor de forma distinta como del receptor. Bien, voy a explicar primero el emisor. Aquí entonces mezclamos y un poquito más seguro porque utilizamos dos claves o tres, digamos, para poder enviar un mensaje y este sea mucho más seguro que lo anterior. Bien. Tengo entonces el mensaje que voy a enviar. Hablo con el banco, es el mismo ejemplo que estábamos viendo. ¿Y qué hago?
Esto lo dejo dentro de un cofre o dentro de un candado, como quieran ustedes llamarlo, lo encripto. Pero lo encripto con una clave que se llama clave de sesión. Es una clave única y que solamente se creó por esta vez. Es decir, jamás se va a volver a repetir. Es una clave única y que se creó automáticamente, digamos. Se llama clave de sesión. Entonces el cofre o el candado se cierra con ese documento dentro y se cerró con una clave de sesión. ¿Y qué hago con esa llave? Porque mi receptor no la conoce. ¿Qué hago con esa llave? Esa llave la pongo dentro de un segundo cofre. Aquí había un cofrecito, se me borró. La pongo dentro de un segundo cofre, esa llave. Bien. Y ese segundo cofre lo cierro con la llave pública del receptor. Lo mismo que estábamos haciendo antes. Por lo tanto, en otras palabras, yo envío dos cofres, envío dos mensajes. Estos dos cofres no viajan juntos, viajan separados, hasta que llegan a donde el receptor. Un cofre, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene aquí el mensaje que yo envío, o la instrucción al banco, lo que sea, ¿cierto? Entonces digo, hola banco, quiero saber mi saldo de 5 millones. Entonces el mensaje va dentro del cofre, el mensaje que sea, da lo mismo. Y ese primer cofre lo cerré con una llave de sesión. Lo cerré con una llave de sesión, que es una llave única, irrepetible. Después de esta transacción, la llave se va a botar, se va a destruir, no va a servir para nunca más. Bien, y lo envío. Pero como es una llave única, el banco no la conoce, yo esa clave la encierro dentro de un segundo cofre. Entonces, dentro del segundo cofre, pongo esa llave única. Y para que la pueda abrir el banco, solamente el banco la puede abrir, entonces yo cierro el segundo cofre con la clave pública del banco. Y envío estos cofres. Envío estos cofres a mi receptor. En este ejemplo, un tercero podría tomar un cofre, pero no puede abrir ninguno de los dos cofres. No tiene acceso a nada, ¿cierto? Aunque tenga acceso aunque tome un cofre, no sabe lo que hay dentro y jamás lo va a poder abrir. Porque el primero solamente lo abre la llave de sesión, que es única, que nadie más la conoce, y la única persona que puede abrir, que está dentro de este cofre, y la única persona que puede abrir el segundo cofre es el banco, porque lo encripté con la clave pública del banco. Por lo tanto, el banco lo tiene que desencriptar con su clave privada. Es un poquito mejor que esto, el modo del envío, ¿cierto? Es un poco mejor que esto. Mucho más seguro. Y estos dos cofres se envían entonces y viajan por internet. Viajan por el aire, por internet, hasta que llega al receptor. Va viajando y llega al receptor. ¿Qué es lo que hace el banco, obviamente? Lo primero que hace, toma su clave privada, ¿cierto? La clave privada del receptor es utilizada para desencriptar el cofre que tenía adentro de la llave, ¿cierto? Entonces, el segundo cofre lo abre el banco con su clave privada. ¿Y qué saca del cofre? La clave de sesión, ¿cierto? La clave de sesión. Tomo esa clave y abro el primer cofre entonces que me llegó. Y ahí entonces lo abro y ahí dice, entonces, estimado banco, ¿cuál es mi saldo? El banco envía esta información similar y así entonces existe la comunicación ida y vuelta. Esa comunicación, hoy en día, este modo de funcionamiento PGP, por ejemplo, está hecho en los WhatsApp. ¿Ya? Los WhatsApp funcionan de esta forma. ¿Ya? Normalmente, cuando nosotros enviamos mensajes,
este mensaje viaja por internet. Cuando nosotros nos comunicamos con el banco, con un proveedor, con un cliente, nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos de alguna forma, damos instrucciones, hacemos transacciones, compramos en Falabella. Fíjate, estamos hablando de muchas cosas que nosotros hacemos por internet. No deseamos que esas transacciones estén modificadas, no deseamos que esas transacciones alguien robe alguna información, no deseamos que nadie mire incluso la información que nosotros enviamos, ¿cierto? ¿Cómo se logra? Solamente se logra con esta forma que nosotros acabamos de aprender hoy día. ¿Ya? La única forma de lograrlo es con este sistema PGP descifrado. La única manera. Para que sea un poquitito, no sé si han visto alguna vez este mensaje que puede que en algún momento le haya llegado. A esto es lo que yo me refiero. Que aparece: las llamadas y mensajes enviados en este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Toca más para más información. Este es un mensaje que a veces llega en los WhatsApp. Pongo este ejemplo para que sea mucho más cercano a ustedes. Cada vez que nos aparece cifrado de extremo a extremo, significa, en otras palabras, que está siendo cifrado de esta forma, de esta manera. ¿Bien? Crea una clave. Esa clave la pone dentro de otro cofre y envía la clave privada y lo envía por internet para que nadie por internet pueda escuchar, ver el mensaje, leerlo, modificarlo, para que esto no suceda. ¿Ya? Esta es la forma de funcionamiento. Es la forma de funcionamiento con respecto a la seguridad. Bien, claro. Como yo estoy explicando esto, es una forma muy sencilla, es para que ustedes lo puedan entender, para que lo puedan comprender, ¿cierto? Estoy intentando explicarlo en un lenguaje muy sencillo, ojalá, para que lo entiendan. De forma técnica sería muy, muy difícil entenderlo, muy, muy difícil, ¿ya? Pero lo estoy explicando de una manera muy sencilla, porque de esta forma también se deben gestionar los sistemas contables, por ejemplo, de una empresa, los sistemas de comunicación que tiene una empresa. ¿Creen ustedes que esto ayudará a gestionar los sistemas de información que al final está en nuestra asignatura, ¿cierto? Yo debo entender qué tan importante es la seguridad. Solamente entendiéndolo, yo podría llegar a gestionar de buena manera estos sistemas. Solamente de esa forma. Solamente de esa forma. Bien. Por último, para que descansemos un poquitito, tenemos firma digital. Yo sé que ustedes, o la mayoría de nosotros, ha escuchado este término, firmas digitales. Para poder entender el término firma digital, primero tenemos que entender qué es una firma o qué significa firma. Firma, en otras palabras, significa que yo compruebo que yo soy yo. Para eso sirve una firma, ¿cierto? Yo firmo un documento y entonces ese documento simplemente con mi firma yo estoy comprobando que yo hice esa mosquita, ¿cierto? Que yo firmé, es decir, que no lo hizo otra persona. Por eso las firmas deben ser únicas. Y claro, cuando yo hago la firma de otra persona se llama falsificación de firma, ¿ya? Porque la firma simplemente sirve para comprobar la identidad de alguien. No es para nada más. ¿Se entiende, no? Es para comprobar la identidad. Es decir, si viene una carta y abajo viene firmada, entonces digo yo, ah, mira, María me envió esta carta, porque esta es la firma de María. Es para comprobar la identidad. Pasa lo mismo en un contrato, pasa lo mismo en distintas cosas, ¿cierto? Aparece la firma abajo, yo lo comparo con su cédula de identidad, con su documento, lo que sea,
y digo, sí, esta es exactamente la misma firma, significa que esta es la persona que aceptó el documento o que la está firmando. Para eso sirve una firma. Por lo tanto, digitalmente es algo muy similar. Por ejemplo, ustedes saben hoy día las notarías están firmando digitalmente. Si yo necesito un documento, necesito una compra y venta, yo podría firmar digitalmente. Y se venden firmas digitales también. ¿Ya? Existen muchas cosas relacionadas a la firma digital. Y esto es muy similar a lo que nosotros vimos antes, pero funciona de una manera distinta. Fíjense lo siguiente, ya entendemos que todas las personas tienen una clave privada y una clave pública. Todas las personas. Por lo tanto, la firma digital funciona al revés de cómo funciona el PGP, ¿ya? El Pretty Good Privacy. Funciona totalmente contrario. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo un documento, yo lo firmo con mi clave privada y lo envío a quien sea. Yo firmo el documento ahora con mi clave privada y envío el documento firmado, ¿cierto? Está firmado con mi clave privada. Cuando el receptor toma ese documento, ¿qué es lo que hace el receptor? ¿Cierto? Quiere saber si de verdad ese documento fue firmado por Esteban, o fue firmado por Juan, o por Ana, o por cualquier otra persona, haciéndose pasar por la identidad de una tercera persona. Para comprobarlo, ¿qué es lo que hace el receptor? Aplica, para verificarlo, ¿cierto? Hace una verificación, lo desencripta con la clave pública del que dice ser. Recuerden que un documento, si se encripta con la clave privada, se debe desencriptar con la clave pública. Por lo tanto, si María lo encriptó con la clave privada, solamente ese documento se va a poder desencriptar con la clave pública de María. Entonces María envía este documento y dice, yo soy María. Para poder comprobar si la persona fue María, ¿qué hace la entidad? Aplica la clave pública de María y si se desencripta o si se abre el candadito, ¿cierto? Y aparece el documento, dice, ok, es cierto, fue María quien lo encriptó. Pero si yo tengo un documento firmado, entonces yo digo ser Juan, aquí va el documento, soy Juan, entonces el banco aplica la clave pública de Juan y si no se desencripta, ¿qué significa? Significa que Juan no lo escribió, que esa firma no es de Juan. Fíjense cómo funciona la firma digital. La firma digital funciona al revés. Ahora, esto en la base de que todo el mundo tiene una clave privada y todo el mundo tiene una clave pública. La clave privada solamente una persona la conoce, que es su dueño, nadie más. Y la clave pública la conoce todo el mundo. Bien. Por lo tanto, esto funciona para la firma digital, ¿cierto? Con la firma digital yo puedo verificar y realizar esto. Gracias a la firma digital. Ya la firma digital funciona de esta forma. De esa forma yo compruebo mi propia identidad.